Bienvenido o bienvenida a Al de Leyendo. Yo soy Claudia y quiero ayudarte a aprobar el DELE. En este vídeo vamos a ver un ejemplo de la tarea 1 en la prueba oral del examen DELE B2. Si quieres conocer más en profundidad en qué consiste esta tarea y cómo hay que prepararla, hay otro vídeo en mi canal que puedes consultar y que te dejo aquí enlazado. También, si estás preparando el examen DELE B2, puedes unirte a nuestro club de conversación en el que practicamos con tareas como las del examen. Así, el día que te presentes al examen, conocerás en profundidad la prueba oral y estarás mucho más tranquilo. Bueno, y ahora vamos a comenzar con esta tarea que vamos a hacer de ejemplo. Vamos a hablar del tema de la sequía. En primer lugar, cuando lleguemos a la sala de preparación del examen, nos van a ofrecer dos opciones para que elijamos el tema que más nos guste. Como ya sabéis, no hay tiempo para detenernos a leer los textos y las propuestas, simplemente vamos a tener que elegir basándonos en el tema. En este caso nos ofrecen dos opciones. La opción 1, que va a ser la que vamos a elegir, que habla de la sequía, y la opción 2, que nos habla de las personas mayores y la tecnología. Vamos a comenzar leyendo las instrucciones y después vamos a ver las propuestas. La opción 1 nos dice: tendrá que hablar durante 3 o 4 minutos sobre las ventajas e inconvenientes de una serie de soluciones propuestas para una situación determinada. A continuación, conversará con el entrevistador sobre el tema durante 2 o 3 minutos. El tema es la sequía. La falta de agua es un problema medioambiental muy grave que afecta a varias regiones de su país. Es necesario encontrar soluciones urgentes para ahorrar agua y evitar el mal gasto de este recurso tan importante. De lo contrario, muchas ciudades sufrirán cortes de agua en los próximos meses. Algunos expertos han propuesto soluciones para mejorar esta situación. Lea las propuestas y comente al menos 4 de ellas. Explique sus ventajas e inconvenientes, justifique por qué le parece una buena o mala solución, a quién beneficia y a quién perjudica, si puede generar otros problemas, etc. Al terminar su monólogo, el entrevistador le hará algunas preguntas sobre este tema. Bueno, como veis, tenemos unas instrucciones generales y después nos habla del tema de la sequía. Además, nos puntualiza que debemos hablar de mínimo 4 de las propuestas y también que tenemos que explicar y desarrollar bien nuestra opinión. Por último, también nos recuerda las instrucciones que una vez que termine nuestro monólogo, vamos a tener que conversar con el entrevistador sobre una serie de preguntas que nos van a hacer. Aquí están las propuestas que acompañan a este ejercicio sobre la sequía. Vamos primero a leerlas y después yo voy a elegir 4, que van a ser las 4 sobre las que voy a hablar, pero de todas maneras, aunque solamente hablemos de 4, sí que debemos leerlas todas, porque puede ser que después, en la segunda parte de la tarea, cuando el entrevistador nos va a preguntar, nos haga referencia a algunas de esas propuestas de las que no hemos hablado. Aquí tenemos las propuestas y yo ya he señalado de cuáles voy a hablar y en qué orden, pero como he dicho, vamos a leerlas todas. Yo pondría un límite diario de agua por persona y hogar, la cantidad necesaria para la higiene personal y realizar las tareas domésticas. He señalado que voy a hablar de esta propuesta en tercer lugar y he puesto este símbolo porque no estoy ni de acuerdo ni en desacuerdo, estoy un poco a medio camino. La siguiente propuesta dice: habría que subir el precio del agua. Así, las personas que quieran consumir más tendrían que pagar más dinero. He puesto el número 1 porque voy a empezar a hablar de esta y concretamente no estoy de acuerdo con esta. Habría que prohibir el uso de las piscinas privadas. Hacen falta miles de litros de agua que solo disfrutarán unos pocos. Hay que informar a los ciudadanos sobre cómo se puede ahorrar agua en casa. Por ejemplo, cómo usar la lavadora de una manera eficiente. Sí, voy a mencionar esta, va a ser la última que voy a mencionar y en concreto estoy de acuerdo. El gobierno debería crear instalaciones para depurar el agua y volver a reutilizarla. Tampoco voy a incluirla. Y por último, yo quitaría las flores y plantas de los jardines públicos. Se gasta mucha agua para algo que es solo estético y no es práctico. También voy a incluir esta en segunda posición y también estoy en desacuerdo como con la primera. Bueno, como podéis ver, yo he elegido algunas propuestas con las que sí estoy de acuerdo y otras ideas con las que no. Esto también puede ser una estrategia porque así vamos a poder emplear diferentes estructuras para expresar nuestra opinión. Entonces, continuamos de la preparación. Ahora que ya sé cuáles son las propuestas de las que voy a hablar, voy a pensar un poco en el vocabulario
Y también es una buena idea que estas palabras que vayáis pensando y anotando en vuestro papel las vayáis asociando a cada una de las propuestas. Así, cuando vayáis a hablar, vais a poder hacerlo mucho más automático y va a ser más fácil. Bueno, pues ahora yo voy a hacer un ejemplo de cómo podríamos poner toda esta información junta y cómo podríamos presentarla durante el examen. Tenemos que comenzar siempre introduciendo el tema. Podemos hacerlo de una forma muy sencilla. Por ejemplo, estas propuestas tratan de solucionar el tema de la sequía. Es un tema muy serio porque el agua es un recurso esencial para la vida. En primer lugar, me gustaría comenzar con la propuesta que menciona incrementar el precio del agua. Estoy completamente en desacuerdo con esta propuesta, ya que creo que solamente tiene desventajas, especialmente para las personas con menos recursos económicos. Las personas más ricas podrán pagar el agua al precio que sea, y además son precisamente estas personas con muchísimos recursos económicos las que gastan más agua porque probablemente tienen piscinas privadas en su casa y también quizá campos de golf. Sin embargo, las personas más pobres van a tener problemas para pagar el agua. Creo que esta medida simplemente va a permitir al gobierno recaudar más dinero, pero no va a repercutir en un ahorro real de agua. Por otra parte, tampoco me parece una buena medida la que habla de eliminar las plantas y las flores de los jardines. Creo que esto es un poco ilógico y absurdo porque si estamos hablando de sequía, es decir, de terrenos muy áridos y muy secos en los que prácticamente no hay vegetación porque no hay agua para que crezca la vegetación, si eliminamos los árboles, esta vegetación y los espacios verdes, lo que realmente estamos haciendo es contribuir a que las ciudades sean todavía más secas. Está demostrado que los jardines y los entornos con muchas plantas favorecen a la humedad y generan un clima más agradable. Además, los ciudadanos necesitan también estos espacios, estos parques donde poder pasear, relajarse y practicar deportes. También me gustaría hacer referencia a la medida que habla de establecer un límite diario de agua por persona. No tengo muy claro si esta medida podría o no podría funcionar. Comprendo que puede haber ventajas, ya que así vamos a evitar el mal gasto y el derroche del agua, pero creo que debería ser aplicada solamente en casos de emergencia y en casos muy extremos. Al fin y al cabo, el agua es algo que tenemos que usar muchísimo en las casas y no solo para nuestra higiene personal, también para mantener las casas limpias. Entonces creo que es un poco difícil marcar un límite de agua que las personas puedan emplear. Sin embargo, comprendo que en casos de muchísima necesidad podría ayudar. Y por último, para finalizar, voy a hablar de la propuesta que dice que hay que informar a los ciudadanos sobre estrategias y trucos para que no malgasten el agua en sus casas. Creo que toda la población tenemos que ser muy conscientes de qué cosas hacemos mal para cambiarlas y para así poder ahorrar agua. Esto nos va a permitir no solo que las reservas de agua no se acaben y poder mantener los embalses llenos de agua, disfrutar de este recurso, sino también ahorrar en nuestra factura del agua, porque cuanta menos agua gastemos, menos tendremos que pagar. Ya hemos terminado con la primera parte y ahora viene esa segunda parte donde vamos a conversar con el entrevistador. También esta segunda parte la podemos preparar durante el tiempo de preparación y aunque realmente las preguntas son sorpresa, sí podemos intuir más o menos qué nos van a preguntar. Algunos ejemplos que se suelen repetir son: ¿qué propuesta añadirías? Bueno, esta es buena que la hubiéramos pensado antes durante la preparación porque a lo mejor así de pronto nos podemos quedar en blanco y no tener realmente ninguna idea nueva. No tiene que ser una idea súper novedosa ni original, esto es muy importante, ni tampoco la información que tenemos que dar tiene que ser verdadera. Simplemente tiene que ser coherente con lo que estamos diciendo y mostrar un buen uso del español. Entonces, vamos a preparar esta pregunta sobre qué otra propuesta añadir. Aquí yo he puesto esta nota: instalar depósitos para recoger el agua de lluvia y regar los jardines con esta agua. Otra pregunta que nos podrían hacer es: ¿cuál te parece la más o la menos eficaz? En este caso, la menos eficaz.
Bueno, pues yo, por ejemplo, diría la de quitar las plantas de los jardines. Esto me parece muy poco eficaz y volvería a explicar por qué sin decir exactamente lo mismo que he dicho antes, ¿vale? Con otras palabras, poniendo otros ejemplos. ¿Qué opinas de la propuesta de prohibir las piscinas? Esta es una de las propuestas que yo no había elegido y no he hablado de ella, pero yo sé, porque la he leído, de qué trata, por eso es bueno que hayamos leído previamente. ¿Existe un problema de sequía en tu región o en tu país? Esta pregunta sobre el país y la región es muy frecuente. Si se da el caso de que esta problemática no existe donde tú vives o de donde tú eres, pues no pasa nada, pero explícalo, explica bien por qué y luego puedes poner algún ejemplo o hacer referencia a algo que sabes o que has leído relacionado con el tema. Y por último, ¿de qué manera podemos ahorrar agua en casa? Nosotros habíamos mencionado estos trucos o estrategias que los ciudadanos debían conocer para ahorrar agua en sus hogares. Aquí he puesto algunas palabras clave: cerrar el grifo, lavar el coche con un cubo, usar la lavadora y el lavavajillas llenos, ducharse en vez de bañarse. Bueno, y aquí terminaría la tarea 1 con las preguntas del entrevistador. Ahora comenzaría la tarea 2, pero eso lo dejamos para otro vídeo. Espero que algunos consejos y estrategias que hemos mencionado en este vídeo te ayuden para cuando tú tengas que hacer el examen DELE. También te recomiendo que practiques, utiliza esta tarea de la sequía con las propuestas para hacer tu propio monólogo y también responder a las preguntas del entrevistador. Y por último, si te gustan estos vídeos, suscríbete al canal porque me ayudaría muchísimo. Y también recuerda que tengo una cuenta de Instagram donde publico semanalmente y quizá esas publicaciones también te pueden ayudar. Muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego!